En este video conocerás el último día del rey Salomón, un hombre que tuvo todo lo que muchos sueñan: sabiduría incomparable, riquezas incontables y un reinado lleno de gloria. Pero verás que, al final, nada de eso trajo paz a su corazón. Al contrario, fue en el silencio, en el arrepentimiento y en la presencia de Dios donde encontró lo que había perdido, su esencia. Esta historia te emocionará, te hará reflexionar y quizás hasta te recuerde a dónde tú también necesitas volver. Si este mensaje toca tu corazón, no te vayas sin demostrar tu amor por Dios. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesita escucharlo hoy. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde está llegando esta palabra. Son gestos simples, pero que pueden transformar vidas. Y que Dios te bendiga grandemente por cada uno de ellos. No estás aquí por casualidad. Era el final de un día sofocante en Jerusalén. El sol empezaba a ocultarse tras las colinas, tiñendo de naranja el cielo polvoriento y las piedras ardientes del palacio. Las cortinas de lino fino se mecían suavemente con el viento tibio, pero nada parecía aliviar el peso de aquel silencio. Salomón estaba solo, sentado en su lecho de madera aromática, rodeado de lujo. El rey más sabio de Israel temblaba ahora, no de frío, sino de un vacío que se esparcía por dentro. Los siervos, obedeciendo su orden, ya no entraban. Él les había dicho que lo dejaran. No quería testigos, no quería voces. En aquel atardecer, Salomón ya no era el gobernante de 1000 riquezas, ni el constructor del templo glorioso. Era solo un hombre al borde del final, intentando entender en qué punto su alma se perdió. En sus ojos había algo distinto, una mezcla de lucidez y lamento. Y en ese momento, lo único que quería era silencio, para oír su propia conciencia, quizá incluso la voz de Dios, si aún se atrevía a hablarle. Salomón había sido el hombre más sabio de la tierra. Eso decían, y él lo creyó durante muchos años. Recordaba con nitidez la noche en que, siendo joven, Dios se le apareció en un sueño y le dio una elección. Pide lo que quieras. No pidió riquezas, no pidió gloria, pidió sabiduría, pidió un corazón entendido para juzgar al pueblo, y Dios se agradó. Ese recuerdo aún ardía en él, no como consuelo, sino como una herida abierta, como algo que había empezado tan bien, pero que poco a poco se fue corrompiendo. Recordaba las palabras, el fulgor de aquel sueño, el peso de la responsabilidad y los primeros días de su reinado, cuando cada decisión parecía guiada por el propio Espíritu del Señor. No era solo un rey, era un escogido. Pero ahora se preguntaba si aquella misma voz seguiría con él o si ya lo habría abandonado hacía mucho. Las imágenes llegaban con nitidez cruel, como si el tiempo hubiera decidido girar al revés solo para atormentarlo. Se vio, otra vez, en el trono de justicia, ante las dos mujeres que disputaban el mismo bebé. Recordaba la mirada desesperada de la verdadera madre, el silencio tenso del pueblo y la propuesta que se le vino a la mente como un rayo: partir al niño en dos. Aquello no fue teatralidad, fue discernimiento. Y cuando la verdadera madre lloró y renunció a su hijo, supo allí que la sabiduría de Dios estaba con él. El pueblo lo aclamó con reverencia, su fama creció como fuego en rastrojo, y los reyes de la tierra enviaban presentes solo para oírlo hablar. Pero en aquel lecho, a Salomón la fama ya no le importaba. Tampoco los proverbios, le importaba otra cosa. ¿Por qué, aun con tanta sabiduría, no logró guardar su corazón? Pensaba en la reina de Sabá, sus ojos brillantes, sus preguntas astutas, su incredulidad ante el esplendor de su palacio y la forma en que los siervos caminaban, todos en perfecta sincronía.
Ella había venido de lejos para ver si los rumores eran ciertos y partió convencida de que lo oído era poco frente a lo que presenció. Pero Salomón, recostado ahora, mirando el techo dorado, ya no sentía orgullo por ello. Las voces del pasado le parecían distantes, huecas, como si resonaran dentro de una cueva. El brillo de su gloria se apagaba ante una pregunta que no quería callar. ¿En qué momento me perdí? Aún no lo sabía, pero en aquel último día algo se movía en lo invisible. Había más que recuerdos. Se acercaba un ajuste de cuentas, no con los hombres, sino con Dios. En la penumbra de su cámara, el rey cerró los ojos un instante y, como si lo arrastrara un viento que no venía de fuera, se vio de nuevo en la cima del monte Moría. No era ensoñación, era como si lo llevaran de vuelta, con todos los sentidos despiertos, a los días en que la gloria aún habitaba su alma. Los golpes de los martillos resonaban. El aroma de la madera de cedro llenaba el aire y las voces de los obreros entonaban cantos de reverencia. Era el templo, su mayor obra, su orgullo, la empresa que su padre deseó levantar, pero que el Señor confió a sus manos. Recordó la inauguración, al pueblo reunido, a los sacerdotes postrados, porque la nube de la presencia de Dios llenó el lugar con tal intensidad que nadie podía permanecer en pie. Él había orado con las manos alzadas, pidiendo que los ojos del Señor jamás se apartaran de aquel templo. En ese instante, Salomón sintió un nudo en la garganta. El templo seguía erguido, firme, sagrado, pero ¿y el templo dentro de él? ¿Cuándo se vino abajo? Los recuerdos se volvieron un torbellino. Intentó alejarlos, pero ya era tarde. Llegaron como olas violentas y con ellas los rostros. 700 esposas, 300 concubinas, cada una con sus dioses, sus ritos, sus encantos. Al principio creyó que podía manejarlo. Al fin y al cabo, ¿no era él el más sabio? Se decía que era política, diplomacia, que fortalecía el reino. Pero en el fondo Salomón lo sabía. Lo supo desde la primera ceremonia oculta, desde el primer altar erigido lejos de los ojos de Jerusalén. Supo cuando permitió que Astarté, Moloc y Quemos tuvieran altares en su territorio. Lo supo y calló. Lo supo y cedió. Lo supo y prefirió el silencio cómodo a la renuncia dolorosa. La sabiduría que pidió a Dios se volvió un eco distante, ahogado por el deseo de agradar a sus mujeres, a su ego y a su sed de más. Más alianzas, más belleza, más control, hasta que el control se le escapó de las manos como arena fina entre los dedos. Sintió una brisa helada atravesar la habitación, pero no había ventanas abiertas. Era como si el propio tiempo hubiera detenido su marcha para oír sus confesiones mudas. Quiso levantarse, pero no pudo. El cuerpo pesaba y no era solo cansancio. Era como si una presencia invisible hubiese entrado en la estancia y lo retuviera no por fuerza, sino por verdad. Permaneció inmóvil, ojos fijos en el techo ornamentado, y susurró, sin saber si hablaba con Dios o con su propia alma: ¿sigues ahí? La respuesta no llegó como voz, sino como constricción, un peso en el pecho, una revelación muda. Sabía que estaba siendo visitado, pero no por gloria, sino por juicio. Un juicio sereno, sin gritos, pero implacable, como la mirada de un padre que ya advirtió 1000 veces y ahora solo observa. Salomón sintió ganas de llorar, pero las lágrimas no salían. Su orgullo aún resistía, y era precisamente ese orgullo lo que le impedía quebrarse por completo, el mismo orgullo que lo alejaba del Dios de su juventud. Entonces, como una espada que rasga el velo de la memoria, la escena de Ahías regresó con fuerza. Veía con claridad al profeta de ropas sencillas, rostro envejecido y ojos cargados de autoridad. El manto nuevo rasgado en 12 partes, 10 pedazos entregados a Jeroboam. Aquel día,
Salomón sintió ira, sintió miedo, pero ahora, en aquel cuarto solitario, sentía arrepentimiento. Recordaba cada palabra: porque te desviaste, el Señor desgarrará el reino de tu mano. Intentó silenciar la profecía con decretos, intentó callar a Jeroboam con trabajo y vigilancia, pero no había forma de callar la voz de Dios. Lo sabía, sabía que había perdido el favor, sabía que el reino subsistía hasta entonces solo por misericordia, y sabía, sobre todo, que ningún legado resistiría a la idolatría disfrazada de diplomacia. Su corazón se dividió, y ahora su reino lo sería también. Reinaba un silencio extraño, no el silencio común de las noches en que el sueño llega tarde, sino un vacío denso, como si algo hubiera sido retirado del mundo y dejara un eco suspendido en el aire. Era el tipo de silencio que precede a una respuesta divina o a un juicio. Salomón respiraba lentamente, sentía el pecho pesar no por enfermedad, sino por memoria, y más aún, por discernimiento tardío. Pensó en su padre, David, el guerrero, el salmista, el hombre conforme al corazón de Dios. David había errado gravemente, lo sabían todos, pero David lloró, se postró, nunca permitió que su pecado se volviera costumbre. ¿Y él? ¿Cuándo fue la última vez que lloró de arrepentimiento? ¿Cuándo cayó de rodillas sin que el pueblo lo viera? La verdad le quemaba por dentro. No fue engañado por los ídolos, él los aceptó. Hizo la vista gorda y lentamente dejó de oír, dejó de temblar, dejó de temer. La riqueza que lo rodeaba, tan absurda que convirtió la plata en algo despreciable en Jerusalén, ahora sabía a polvo en su boca. El trono de marfil recubierto de oro, los vasos preciosos de la casa del bosque del Líbano, las caravanas que traían monos y pavos reales como símbolos de su imperio, todo eso ahora le repugnaba. Veía con claridad lo que antes deslumbraba sus ojos. Era vanidad. Vanidad de vanidades. Todo era vanidad. Ni siquiera los cánticos, los músicos contratados, los festivales que un día colmaron sus patios, podían acallar la voz que ahora gritaba dentro de él. ¿Dónde está tu alianza conmigo?, parecía decir el espíritu que antes lo inspiraba. Y no había respuesta, porque él conocía la respuesta. Estaba en los altares ocultos, en el incienso encendido a otros nombres, en los besos dados a mujeres que trajeron dioses, extraños bajo el mismo techo donde él oraba. La gloria de Dios no comparte espacio. Con los ojos fijos en el techo dorado, su mente se hundió aún más de lo que quería. Se vio niño en el palacio de David, el olor a aceite y piedra, el sonido de las arpas a lo lejos, los corredores largos por donde corría intentando escapar de los siervos. Recordó el día en que su madre, Betsabé, lo tomó en brazos con los ojos húmedos diciendo: «Serás rey, pero más que eso, necesitas ser justo». Ella lo instruía con voz suave, pero había firmeza en su mirada, y Salomón sentía, incluso tan pequeño, que había un destino distinto sobre él. Desde el vientre fue apartado. Desde antes de subir al trono, el cielo lo marcaba con expectativa. Y quizá por eso ahora dolía tanto, porque al perderse no arruinó solo un reinado, arruinó un llamado. El dolor de la frustración no venía del fracaso, venía de la conciencia de haber sido tan amado, tan elegido, y aún así haberse desviado. Apretó los ojos con fuerza. Quería borrar todo. Quería volver a aquel sueño en Gabaón, donde todo empezó, y responder de otro modo. O quizá responder igual, pero vivir con más temor. El rostro de sus esposas pasaba como sombras por su mente. Hermosas, exóticas, intensas, pero ninguna conocía al Dios de Israel. Recordaba sus voces entonando cánticos a Astarte, sus manos encendiendo incienso para Moloc, sus ojos convenciéndolo de que no había mal en ser tolerante. Y él lo fue, tolerante con el pecado, indulgente con la idolatría, blando con la verdad,
Cada concesión, una grieta, cada silencio, una puerta abierta. Cada vez que permitió, aunque callado, algo que hería el corazón de Dios, su espíritu se alejaba un poco más de la presencia que antes lo guiaba. Y ahora, al final, todo parecía demasiado claro, claro e irreversible, como quien despierta en medio del desierto y solo entonces percibe que dejó el camino hace mucho. Afuera, la noche ya había caído. Las estrellas comenzaban a bordar el cielo de Jerusalén. Pero Salomón no las veía. Permanecía inmóvil, como una estatua cansada de sí misma. El cuerpo no pedía descanso, pedía redención, y era extraño sentir eso tan tarde. Recordaba cuando caminaba por los patios del recién construido templo y los ancianos se inclinaban al verlo pasar. Recordaba los aplausos, los clamores, los salmos entonados, mientras el arca era llevada con reverencia al lugar santísimo. Estuvo allí, vio la nube llenar el lugar, sintió cuando el cielo tocó la tierra, y ahora todo parecía distante, como un sueño que se deshace al despertar. Intentó levantarse para caminar hasta la ventana, pero sus piernas no obedecieron. Quedó allí, quieto, con los ojos húmedos. Un rey rodeado de gloria que, por dentro, se sentía desnudo. Un templo majestuoso había sido erigido por sus manos, pero el templo del corazón, ese estaba en ruinas. Un crujido fuera del cuarto le hizo abrir los ojos. No fue fuerte, pero sí preciso. Un sonido seco, como madera partiéndose. Salomón sintió el aire cambiar de nuevo, pero esta vez no hubo suavidad. Era como si algo se acercara en silencio cargado de peso. No era físico, pero era real. La oscuridad pareció más oscura. Los vellos de sus brazos se erizaron. Algo dentro de él, antiguo, instintivo, empezó a estremecerse. No era miedo a hombres ni a enfermedad. Era el temor puro y desnudo que solo se siente ante lo eterno. Intentó decir algo, pero la boca se le secó. Pensó en clamar, pensó en citar los salmos de su padre, pero no pudo, porque lo que lo rodeaba no era solo juicio, era verdad, una verdad tan absoluta que lo silenciaba. Y en aquella presencia invisible, todo en él gritaba: fue por tu causa. Ya no había excusas, ni protocolos reales, ni coronas, solo el alma ante el Dios que nunca se deja engañar. Entonces sucedió algo. No fue una voz audible, sino una comprensión arrolladora, como si se encendiera una luz dentro de él, no para consolar, sino para revelar. Cada altar que levantó a dioses extranjeros, cada oración que fingió, con el corazón lejos, cada palabra vacía dicha al pueblo, todo salió a la luz como un libro abierto. Vio, dentro de su mente, los rostros de los niños entregados a Moloc, las llamas, los cánticos paganos, el olor a sangre y aceite quemado, y se vio a sí mismo apartando la mirada, cerrando los ojos, firmando decretos que permitían aquellas abominaciones en nombre de la política, de la paz. La náusea lo tomó de pronto. Salomón se encorvó sobre el pecho, el cuerpo temblando. No era solo asco, era vergüenza. Vergüenza de saber que el mismo Dios que le confiara la sabiduría del cielo ahora lo veía en su peor momento. Y lo sabía, estaba siendo visitado, no por hombres, sino por la memoria viva de todo lo que debió haber sido. Las palabras de Eclesiastés empezaron a resonar dentro de él como martillos sobre piedra. Él mismo las había escrito. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. En su día fueron palabras de amarga sabiduría, pero ahora sonaban a sentencia. Había levantado palacios, acumulado tesoros, disfrutado de todos los placeres posibles. No negó a sus ojos lo que deseaban, no negó a su corazón lo que pedía. Plantó viñas, erigió ciudades, se rodeó de siervos, músicos, banquetes, pero ahora veía con claridad abrumadora. Todo aquello era correr tras el viento. Ninguna de esas conquistas lo acompañaría más allá de la muerte. Y peor,
A lo mejor ninguna valió la pena. Su alma estaba seca, y en el fondo, lo que más deseaba era haber vivido con sencillez, haber sido fiel, haber terminado como empezó, con temor, con pureza, con el corazón entero delante de Dios. Pero el final llegó, y sabía que el final también es una respuesta. La madrugada se arrastraba con un peso distinto. Los sonidos nocturnos de Jerusalén parecían apagados, como si hasta los vientos se hubieran detenido en respeto a lo que sucedía en aquella cámara. Salomón seguía sentado, apoyado en el lecho, y todo dolía. Pero no el cuerpo, sino el alma. Ya no había voces externas, no había súbditos, escribas, sacerdotes ni cortesanos, solo él y Dios. En la oscuridad no conseguía distinguir con claridad los contornos de los objetos, pero su conciencia iluminaba todo lo que necesitaba ver. No tenía fuerza para explicarse ni para racionalizar. La sabiduría que tanto buscó ya no servía para justificar su negligencia, y en aquel estado quebrantado comprendió por fin lo que ningún tratado puede enseñar. Hay cosas que solo se entienden en el arrepentimiento, y en aquel instante lo único que anhelaba era volver a ser hijo, no rey. Arrodillarse fue difícil, las articulaciones estaban rígidas y el cuerpo no obedecía como antes, pero con esfuerzo y un gemido descendió del lecho y apoyó la frente sobre la piedra fría. El frío lo despertó. El silencio se volvió más vivo allí abajo. Era como si en esa postura su alma encajara por fin en quien fue llamado a ser desde el principio. Intentó orar como antes, citar las escrituras, repetir salmos, pero nada salía. Entonces simplemente lloró. Un llanto seco, sin lágrimas, pero tan profundo que parecía provenir de siglos. Lloró por los altares que permitió, por los niños sacrificados bajo su aprobación, por las oraciones que fingió escuchar, por las promesas que rompió, por el pueblo que decepcionó. Lloró hasta que el cuerpo se estremeció, y en medio de ese llanto susurró solo 3 palabras, sin ornamento, sin gloria, sin ensayo: te perdí. Y en ese susurro fue más rey que en toda su vida. El tiempo pareció suspenderse. Algo en el ambiente cambió. No fue visión, no fue voz, pero había presencia, como si el aire mismo se hubiera llenado de alguien, diferente a todo lo vivido en el templo, en las ceremonias o en los momentos públicos de gloria. Era íntimo, silencioso, casi imperceptible, y por eso mismo innegable. Salomón no se atrevió a levantar los ojos. No quería ver. Temía no ver nada, o ver demasiado. Permaneció postrado, los dedos aferrados a la piedra, como si necesitara sostenerse para no deshacerse por completo. En 1200, ese momento no pidió perdón, no hizo promesas, solo permaneció postrado, porque sabía que no era hora de hablar, era hora de oír, o simplemente de sentir, y en aquella quietud tuvo la impresión, una impresión que jamás olvidó, de que alguien estaba allí, y aunque no pronunciara una sola palabra, él seguía allí. Horas después, cuando el sol volvió a dorar los tejados de Jerusalén, uno de los siervos lo encontró aún arrodillado, el cuerpo ya sin vida, pero el rostro sereno. No había expresión de dolor, ni de miedo, solo paz, una paz que no se compra con oro ni se alcanza con coronas. Quienes entraron no comprendieron, solo vieron a un anciano rey muerto en el suelo, pero si pudieran ver más allá, percibirían lo que los ojos naturales no captan, que Salomón no murió como vivió sus últimos años, murió como empezó, rendido, humano, pequeño ante lo eterno. Su final no fue castigo, fue reencuentro, porque Dios, aunque herido, aún visita a quienes se doblegan de verdad. El templo pudo haber sido profanado, pero el corazón, en su último día volvió a ser de él. Y tal vez sea esto lo que el cielo más anhela de un hombre,
que termine volviendo a casa. Si esta historia habló contigo, lleva este mensaje más allá. Dale me gusta, suscríbete y compártelo con alguien que necesita volver a Dios. Tú puedes ser la respuesta a la oración de alguien, y que el Señor te bendiga grandemente por cada gesto de fe y amor. Hasta el próximo video, y nunca lo olvides. Quien regresa a Dios, nunca regresa al mismo lugar.